Y bien, en esta década se establecieron los llamados presupuestos participativos en el Perú, sobre todo en los gobiernos locales y regionales. Esto con la idea pues de controlar, de reducir lo que podríamos llamar el patrimonialismo de las autoridades en el Perú. Estos alcaldes que de alguna manera sienten que los recursos de la municipalidad son suyos y hacen con ellos un poco lo que quieren, con sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces esto era para que la gente, la sociedad civil, participe en la decisión acerca de la priorización, digamos, de los proyectos de inversión principalmente, ¿no? Para saber qué se hace y qué no se hace. Hemos invitado a William Reuben del Banco Mundial, que ha participado en un estudio que se ha hecho sobre cómo ha funcionado o no ha funcionado el presupuesto participativo en el Perú. William, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, yo leí en el libro que solo el 36% de los gastos de capital ejecutados en el 2007 por los gobiernos distritales correspondían a gastos asignados en el presupuesto participativo. Es decir, el presupuesto participativo tiene una efectividad muy reducida, solo el 37% de lo que se decide ahí se hace. Esto, o sea que no están funcionando realmente. Sí, bueno, ese fue uno de los problemas que encontramos. Que efectivamente hay una diferencia grande entre lo que es el proceso de participación a la hora de definir las prioridades de gasto y que se asigna de manera interesante, encontramos, tratando de resolver las necesidades de los grupos más pobres. ¿Se asigna de manera importante, dice usted? No. Perdón, ¿de manera adecuada? Se asigna de manera adecuada a la hora de priorizar. ¿No? Cuando se reúnen los comités del presupuesto participativo y priorizan, lo que encontramos es que hay una lógica de asignación que responde a las necesidades prioritarias de los más pobres. Eso es interesante. A las necesidades básicas, digamos. Básicas, agua potable. Agua, sanidad, electrificación, caminos. Entonces hay una asignación pro pobre en esa lógica. Pero después viene el problema de cuánto de eso que se asigna efectivamente se ejecuta. Y ahí sí hay un problema entre esa priorización y lo que finalmente se termina ejecutando. Y eso es lo que te refleja ese otro número, que es solo el 36% de los gastos de inversión son asignados a través del presupuesto participativo. Pero ¿y esto a qué se debe? ¿Qué problemas hay? ¿Y tiene solución o no tiene solución? Porque de repente, si no funciona, eso puede acumular, digamos, frustración. Correcto. Y puede ser una fuente más bien de conflicto. Correcto. Sí, efectivamente hay los principales cuellos de botella que aparecen es, por un lado, hay una desfase entre el ciclo del presupuesto participativo y el ciclo presupuestario en los municipios. Entonces, de tal manera que cuando se define la asignación del presupuesto participativo, el ciclo de asignación ya se ha realizado. Es decir, que el presupuesto participativo no encaja. Está retrasado, digamos. Y está retrasado en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, no informa adecuadamente al presupuesto. Entonces, ese es un problema que habría que resolver. Nosotros estamos proponiendo que una manera sería que el presupuesto participativo se defina de manera bianual, en lugar de hacerlo todos los años, ¿no? El otro problema que hay, bueno, son las influencias que siempre se filtran a la hora de hacer la asignación de las inversiones, que no siguen totalmente las recomendaciones que hacen los mismos. Finalmente el alcalde hace un poco lo que quiere. Siempre interviene. Pero ahí lo que falta quizás es un poco de profesionalidad en el aparato técnico mismo, en el aparato técnico de la municipalidad, digamos. Lo que hay que hacer es modernizar la gestión municipal para que se racionalice un poco, ¿no? Sí, porque en general hay un problema a nivel municipal para ejecutar el gasto. Eso lo sabemos, en todos los municipios se encuentran con ese tipo de problema. El mismo problema aparece también en el gobierno central y en los gobiernos regionales, ¿no? Pero esa posibilidad de poder ejecutar efectivamente lo presupuestado está presente en todos los niveles y eso requiere una mayor capacidad, efectivamente, que posiblemente
es más aguda en los... claro, porque mientras mayor capacidad técnica hay, mayor racionalidad técnica, menor discrecionalidad del alcalde para favorecer pues a sus amigos o los proyectos que le da la gana o para el clientelismo, en fin, ¿no? Sí, porque el presupuesto participativo de alguna manera recoge una lógica que es, bueno, todo presupuesto público está lleno de influencias, no es una decisión puramente técnica. Y el presupuesto participativo dice, sí, hay influencias, tratemos de canalizarlas, pautemos ese proceso de diálogo que debe seguir y además garanticemos que ahí puedan participar todos los sectores, y especialmente los que generalmente no están representados en los lobbies. La práctica no ocurre así. Pero también no hay el problema de que, como participan, digamos, a nivel provincial, por decirlo, participan todos los distritos, y entonces eso se convierte en una especie de división del presupuesto en partes iguales, una cosa así. El tema del fraccionamiento. El fraccionamiento, pero la atomización. Fíjate que el tema del fraccionamiento no puede ser atribuido al presupuesto participativo. Nosotros hicimos ese análisis. Realmente el presupuesto participativo no fracciona. El gasto descentralizado generalmente está fraccionado, pero no puede achacarse el presupuesto participativo, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir conversando acerca de esto, pero es un tema sumamente importante porque tiene que ver con la institucionalización del Estado, de una burocracia, de un sistema estatal que sea eficiente, técnico, ¿no? En fin. Y de un proceso que Perú es único, es el único país en el mundo en donde hay una ley de presupuesto participativo. ¿Ah, sí? Que, sí, en Brasil, que es donde se inicia, pero eso cada gobierno municipal decide si se hace o no. En Perú es una ley y se debe realizar en los 3 niveles de gobierno subregional. Bueno, y ese informe que ustedes han hecho lo ha sido de alguna manera recogido por el MEF, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí, nosotros lo ya están digiriendo, van a hacer las recomendaciones. Vamos a pilotear las recomendaciones. En 3 departamentos vamos a pilotear esas recomendaciones y a ver si introducimos mecanismos de mayor eficiencia en la asignación del gasto a partir del presupuesto participativo, y que el presupuesto participativo tenga una perspectiva también más de más largo plazo, es decir, que haya una mayor asignación por resultados. Muy bien. Muchas gracias, William Reuben, del Banco Mundial, por su participación en La Hora N. Vamos a una pausa y regresamos.